Saludo a los estudiantes que toman esta asignatura, Finanzas Públicas. Habíamos estado conversando en la sesión anterior acerca de algunos elementos que se tienen que tomar en cuenta para hacer el análisis descriptivo de las finanzas públicas. En este caso habíamos mencionado sobre que existen dos alternativas para poder hacer o analizar la problemática de las finanzas públicas. Por un lado el análisis descriptivo y por otro lado el análisis empírico. Habíamos quedado en que de acuerdo al nivel que están los estudiantes, lo más recomendable en este caso es hacer el análisis descriptivo, el cual pues lo que trata es de hacer una evolución temporal de las variables relacionadas a las finanzas públicas, tanto ingresos, gasto público, resultado presupuestario, sea déficit o superávit, el análisis de cada uno de los componentes de los ingresos y de los gastos, así como la evolución de la deuda pública, que son los puntos básicos que contempla el estudio de las finanzas públicas. Y vamos a tomar en este caso el ejemplo de Ecuador para el periodo 1990-2016, quedando como ejemplo para la tarea de que cada grupo tiene que hacer para el periodo 2017 al 2020. Entonces, para hacer ese análisis descriptivo, necesitábamos tres aspectos. El primero de ellos era la fuente de información estadística. Hicimos una revisión de los datos en la página del Banco Central del Ecuador y del Ministerio de Finanzas. Sabemos exactamente ya a dónde acudir cuando necesitemos información estadística acerca de las finanzas públicas. Luego de ello, necesitamos la metodología, dentro de lo cual pues está definir el periodo de análisis, que en este caso ya está establecido, hacer los cálculos respectivos de cada uno de los ratios que vamos a utilizar, en este caso, por ejemplo, el ingreso respecto al PIB, el gasto respecto al PIB, y las recaudaciones tributarias respecto al PIB, la deuda pública respecto al PIB, la inversión respecto al PIB, el déficit también respecto al PIB, y también podemos hacer los cálculos de los ingresos, de cada uno de los ingresos frente al total de los ingresos del sector público no financiero, que pueden ser, por ejemplo, los ingresos petroleros frente al total de los ingresos, pueden ser las recaudaciones tributarias, pueden ser también para los gastos, etcétera. O también puede ser un efecto comparativo entre, por ejemplo, el IVA respecto a los ingresos no petroleros. Entonces, ahí podemos hacer todo ese tipo de relaciones que lo vamos a utilizar en el texto que se va a escribir del análisis de los resultados obtenidos. Entonces, necesitamos también establecer los cuadros estadísticos y los gráficos estadísticos para poder presentarlos en el documento final del informe que tenemos que elaborar. También debemos calcular las tasas de variación, la participación, la tasa de participación o el porcentaje de participación, dependiendo de la relación que hagamos, y el cálculo de la tasa anual acumulativa, que son tres medidas estadísticas que se suelen utilizar en el análisis estadístico, agregándole a ello también el valor promedio o la media, por ejemplo, de los ingresos del periodo o la media de los ingresos por IVA del periodo. También podemos utilizar el valor mínimo, el valor máximo, entre otros, ¿no es cierto? Son herramientas estadísticas que nos permiten analizar el comportamiento de los datos a lo largo del tiempo. Podemos utilizar el método histórico descriptivo para hacer una comparativa respecto a periodos anteriores, evaluar cómo ha ido el comportamiento. Ese método pues, lo utilizamos en el análisis del periodo 90-2016, que es mucho más amplio, que de pronto puede servir para que se haga referencia en el texto que tengan que escribir para el periodo que a ustedes les corresponde. El método causal, decíamos que es el que nos permite identificar cuáles son los factores que han incidido en el comportamiento a lo largo del tiempo. Es decir, si en el 2018 respecto al 2016 hay un incremento de los ingresos, tenemos que encontrar alguna fuente bibliográfica que nos indique cuáles fueron las razones o los factores que incidieron para que se dé ese incremento. Y para ello, pues, lo que teníamos como alternativa
es utilizar las referencias bibliográficas, que pueden estar dentro de libros, alguien ha haber escrito algún libro, que puede mencionar la evolución histórica de las finanzas públicas, en este caso del periodo 2017-2020, para los que tienen que hacer en el tema que le corresponda. Se pueden utilizar las revistas indexadas, donde hay artículos que se hayan escrito y donde podamos encontrar factores que expliquen el comportamiento de las distintas variables. Informes institucionales como el Banco Central, como de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, o en su defecto el Ministerio de Finanzas o algún otro organismo nacional o internacional que haga estudios de la economía, en este caso las finanzas públicas. Y una de las fuentes bibliográficas importantes que yo les decía son los periódicos, porque hacen un monitoreo constante de la economía ecuatoriana en sus distintas variables, y podemos encontrar a través del Universo, el Comercio, el Telégrafo o el Expreso, publicaciones que puedan hacer análisis respecto a la evolución de la finanza pública y donde se encuentren algunos factores que expliquen el comportamiento de las variables. También puede darse el caso de que hay una revista que se llama Economía y también hay otra que se llama Gestión, que pueden consultarse a partir de Google, ingresando la variable que necesitamos, por ejemplo, recaudaciones tributarias, y ponemos coma, revista Gestión, y nos puede dar el internet alguna publicación de la revista donde se haga un análisis al respecto. Entonces son las fuentes de referencia más importantes que utilizamos, que sería en este caso el tercer elemento para poder realizar el análisis. La primera es una fuente estadística, la segunda la metodología, que hay que hacer todos estos cálculos, y la tercera que vendrían a ser la utilización de las referencias bibliográficas. Pero hay una cuarta alternativa que tenemos que usar, que es justamente las normas para la redacción, que en este caso vienen dadas por las normas APA, que indican cómo se deben utilizar las referencias bibliográficas. En este caso, una de las alternativas, utilizar citas, como les manifestaba, no es copiar por copiar, sino más bien hacer un trabajo académico y científico que permita desarrollar un texto agradable y que sea original. Sobre todo eso, que sea lo más original posible. Las referencias se utilizan, se pueden tomar textos de otros documentos, pero referenciado de una manera adecuada. Para ello tenemos que las normas APA indican que hay dos tipos de citas, una que son de menos de 40 palabras y otras citas que son de más de 40 palabras. Y por otro lado, existen esas citas que son basadas en el autor y otras que son basadas en el texto. Esas referencias se utilizan en distintas formas. Aquí tenemos un ejemplo donde partimos de que, en este caso, este autor que está escribiendo este documento utiliza esta referencia, esta cita, estas 4 líneas donde comienza: esto significa que, en cierto sentido, lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea, etcétera, y la pone entre comillas cuando es una cita de menos de 40 palabras partiendo del autor, es decir, CACU 2009, y esta es la forma en la que se debe de referenciar el documento que se está utilizando, el autor y el año, y la frase que estamos utilizando, menos de 40 palabras, entre comillas, y un paréntesis donde va el número de página de donde se tomó ese texto. Entonces, esa es una forma. La otra forma es que se tome la cita de menos de 40 palabras y el autor vaya entre paréntesis, separado por una coma, el año en que fue publicado ese artículo y la página, que en este caso es la misma, pero de una manera citada, de una manera distinta dentro del texto. Es decir, esta es la forma, una de las formas en la que se tiene que utilizar una referencia bibliográfica. No es copiar media página, es tratar de utilizar aspectos importantes, ideas interesantes de los autores que consultamos, que en este caso es una cita de menos de 40 palabras. También existen las citas de más de 40 palabras, la cual ya tiene una utilización distinta dentro del texto que estamos desarrollando. Como ustedes pueden apreciar, aquí el autor hace una pequeña introducción a la cita que quiere utilizar,
Luego, mediante una sangría de 1.27, pues utiliza todo este texto de este autor de la página 90, pero la pone con esta sangría en un texto o un párrafo aparte y la culmina con un punto, y dentro de este caso está basada en el texto, pone al final el autor, el año y el número de página. ¿Okay? Esta es otra forma, pero ya de citas de más de 40 palabras. Luego, para una misma cita de más de 40 palabras, también hay la otra forma, que se inicia con esa pequeña introducción que hace el autor en este párrafo, y dice, CACU 2009 afirma, o sea, muy distinto a lo anterior. Acá lo pasa directo, pero acá comienza indicando que este autor afirma, CACU 2009 afirma, lo que indica el texto. Miren ustedes que a diferencia del anterior, de menos de 40 palabras utiliza comillas, pero en este caso está utilizando una sangría que al final pone el número de página separada del punto, va fuera del punto final del párrafo. Entonces, la sangría, el autor, el año, afirma, va con 2 puntos, etc. Entonces, esta es otra forma de citas de más de 40 palabras, que no significa también una media página. A lo mucho, una máximo 100 palabras que se puedan tomar de manera textual. Luego de esto, pues existe el parafraseo, que significa que usted escriba lo mismo, la misma idea que usted quiere decir del autor, pero no con las palabras textuales, sino utilizando sus propias palabras, pero al mismo tiempo puede también utilizar esta forma de citar al autor, porque el parafraseo también incluye citar al autor. No es que le cambia palabras al texto y ya es original suyo, eso no puede ser. Entonces tiene que citar a la persona que genera esas ideas dentro del texto, ¿ok? Luego de esto, pues, un detalle de cómo encontrar datos o información acerca de lo que queremos, del tema, que en este caso viene siendo las finanzas públicas, pues, representa la búsqueda de las principales publicaciones que ya se han realizado acerca del tema de la problemática, es decir, la revisión bibliográfica para yo poder hacer un estudio de lo que ya se ha hecho, de lo que se ha escrito respecto al periodo que estoy analizando. Puede ser a nivel internacional, a nivel de América Latina, o que se ha escrito acerca del Ecuador. Se utilizan los motores, los llamados motores de búsqueda de Internet o las bases de datos de revistas especializadas. Aquí tenemos Google Académico, donde encontramos una gran cantidad de libros y artículos de revistas indexadas, la base de datos Latindex, Dialnet, Springer, Scopus, El Cielo, entre otras. Aquí también hay una que se llama Redaly, que también es otro motor de búsqueda de artículos científicos donde se pueda obtener, ¿no? Esta es una forma para poder hacer una revisión bibliográfica que me permita poder identificar el método causal, es decir, buscar las causas por las cuales, que explican el comportamiento de la finanza pública en sus diferentes variables de acuerdo al grupo que les toque hacer. Tipo de las principales búsquedas, ¿ok? Entonces, cuando ya tenemos un poco para volver al tema de la información estadística, cuando ya tenemos, otra de las cosas que debemos utilizar es el agregar al texto los cuadros estadísticos. Aquí tengo yo una muestra del periodo que se trabajó ya en 1990-2016, y queremos nosotros analizar los ingresos del sector público no financiero. Lo primero que hacemos es poner el título de acuerdo a ese modelo según las normas APA. El cuadro, se pone el número del cuadro que va en negrilla y el título del cuadro que va en cursiva. Y luego al final la fuente que va con negrilla y la fuente, en este caso Banco Central del Ecuador 2017, que va en cursiva. Y allí es una de las formas que puedo yo representar los datos estadísticos. El Banco Central me da las 3 primeras columnas, el periodo, los datos del PIB y los datos del ingreso del sector público no financiero. Pero ¿qué hago yo? Una de las alternativas, como les decía, es calcular el porcentaje de variación. Y aquí en la cuarta columna tenemos porcentaje de variación del 91 respecto al 90. Hay una variación del 2.9%. Ustedes, me imagino yo que lo saben hacer en Excel, es muy fácil. Tomo el valor del 91
lo divido para el valor del año 90, le resto 1 y lo multiplico por 100. Entonces obtengo el porcentaje de variación y después lo que hago es copiar esa fórmula para el resto del periodo y automáticamente me salen los valores. Vemos aquí, por ejemplo, la variabilidad del comportamiento de la variación de los ingresos del sector público no financiero. En unos casos hay valores altos, valores mínimos, pero también hay valores negativos. Entonces ese es el comportamiento que en este caso se hizo el análisis de esos resultados. Luego podemos también, como también le decía, hacer la relación de ingresos públicos respecto al PIB, y para ello dividimos el valor del ingreso público, por ejemplo, en 1990, que es 2.867, dividido para el PIB, que es 10.000 millones de dólares, multiplicado por 100, y me sale que en el año 1990, pues, los ingresos del sector público no financiero en el Ecuador representaban el 26.8% del PIB. Y hacemos el mismo cálculo, dividimos para el 2016, dividimos el valor de 30.000 millones para 97.000 millones del PIB y lo multiplicamos por 100 y me sale una relación del 31%, es decir, que los ingresos del sector público representaban en relación al PIB del año 2016 el 31%, y aquí vemos que hay valores más altos, acá en el 2014 el 38, en el 2011 el 39, etcétera, etcétera. Entonces tengo que determinar qué factores incidieron para que esta participación aumentara desde 1990 a, por ejemplo, 2013, que se situó en el 39%, que es el valor más alto, y después disminuyó al 31%. Entonces, esta es una forma de cómo poder representar, y como les decía, aquí yo puedo obtener en Excel mismo el valor de la media, cuál es el valor medio del periodo, cuál es la tasa anual acumulativa del periodo, que me imagino también lo saben hacer ya en Excel, y cualquier cosa que alguien tenga duda, pues podemos en una tutoría explicarles claramente cómo se obtienen esos resultados, el valor mínimo, el valor máximo, el valor promedio, la tasa anual acumulativa. En este caso se muestra los porcentajes de variación, porcentaje de participación, que son esas herramientas estadísticas que me van a permitir hacer el análisis estadístico dentro del texto que tengo que redactar. Aquí tengo un ejemplo, aquí el gráfico lo mismo, tomo los datos del sector público, de la columna del sector público no financiero, en su espacio temporal 1990-2016, y le digo a Excel que me agregue o que me inserte un gráfico de línea, y lo que obtengo es este resultado. Aquí claramente se ve la evolución de los ingresos del sector público no financiero en el caso del Ecuador. Lo mismo, pongo el número del gráfico en negrilla, el título en cursiva y la fuente respectiva ya tal como lo hemos indicado. Esa es una muestra del resultado que necesito elaborar. O sea, hacer un gráfico estadístico para hacerlo más representativo, más visual el texto que voy a compartir. Luego se pueden, como ustedes pueden apreciar, todos esos cálculos que se hacen en Excel con los datos obtenidos, pues los voy a utilizar dentro de la redacción. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo que en el periodo 2000-2006, lo primero que se tiene que mencionar sea el año o el periodo que se está analizando. ¿Qué se observa? Que la tendencia de aumento en los ingresos del sector público no financiero se hace más evidente. Eso lo podemos observar en el gráfico. Ustedes ven, ¿sí? Habla del periodo 2000-2006, y aquí tranquilamente se puede observar en esta parte de aquí que los ingresos suben en relación al periodo anterior. Y miren ustedes, se hacen más evidente del 2000 al 2007. Estoy analizando ese periodo. Entonces puedo hacer esa referencia dentro del texto que estoy redactando. Evolucionan, ya empiezo a utilizar los datos estadísticos, evolucionan de 4.000 millones en el año 2000, lo comprobamos acá, el año 2000 tiene 4.126 millones, a los 11.000 millones de dólares en el 2006, eso igual son datos que se están utilizando desde el cuadro estadístico. Ahí empezamos a utilizar las herramientas estadísticas o las medidas estadísticas, que dice que un incremento significativo que deja una tasa anual acumulativa, ya puedo utilizar ese cálculo que he hecho, y un monto total, la sumatoria del periodo,
En este caso es un periodo que se caracteriza por la estabilidad económica interna, producto de la dolarización, y por la estabilidad externa que se refleja en los precios del petróleo y el crecimiento de las exportaciones. En cierta forma, allí ya se muestra algunos aspectos del por qué han variado. Y aquí empiezo a utilizar, por ejemplo, la relación frente al PIB varía del 22.5% en el 2000 a 24.1% en el 2006. Eso sale del cálculo que he hecho de la relación frente al PIB, lo que deja una tasa promedio. Miren ustedes, que se utiliza la medida estadística, la media aritmética, que en este caso se la menciona como tasa promedio, y luego, después de haber hecho la revisión bibliográfica, se obtiene una fuente de datos que indica los factores que incidieron en ese comportamiento. En este caso, el Banco Central del Ecuador 2006 señala que algunos factores asociados a esta evolución positiva de los ingresos, estamos comprobando que ha habido una tendencia positiva de acuerdo al gráfico y los datos estadísticos de los ingresos, dice el Banco Central que entre los factores asociados a esto está la evolución positiva de los ingresos, entre lo que consta la influencia de mayores valores tributarios, la mejora de la gestión administrativa de rentas internas y la vigencia de la tasa del IVA del 12% el inicio del funcionamiento de los oleoductos crudos pesados y la progresiva disminución de la producción de Petroecuador y el elevado precio internacional de crudo, entre otros aspectos. Entonces, esto de aquí se encontró dentro de un documento que publicó el Banco Central del Ecuador en el año 2006. Entonces, ahí están esos factores. Se tuvo que leer ese texto y extraer cuáles habían sido los factores de este comportamiento. Entonces, no se está copiando ningún texto, se está haciendo referencia al texto que se ha utilizado. Hay otro ejemplo del mismo periodo, una redacción un poco distinta, pero que utiliza esas herramientas estadísticas que les acabo de mencionar. En términos cuantitativos, las estadísticas indican que en el periodo 2000-2006, el impuesto a la renta, en este caso está utilizando la variable impuesto a la renta, en el caso de acá, eran los ingresos del sector público no financiero. El impuesto a la renta mostró una tendencia muy creciente. Se ve el gráfico estadístico y se redacta cuál es la tendencia que han seguido los datos. Puede que en otros casos sea que haya habido variabilidad, puede que haya sido descenso muy significativo, etc. Eso ya depende de la observación que hagamos del gráfico estadístico y de los datos. Llegando a duplicar los ingresos en relación al periodo anterior. Miren, hay un análisis comparativo. Y se utilizan los datos estadísticos que se tienen, sumó un total de 5.000 millones de dólares en todo ese periodo, y pasan de 314.000 a 1.400 millones de dólares, en este caso el impuesto a la renta. Entonces, se usan los datos del cuadro estadístico. Luego se usan los cálculos realizados, en este caso la variación del 362% ya es un porcentaje de variación. El aporte promedio, si ustedes se dan cuenta, no de los valores, sino de las tasas obtenidas durante la evolución, que en este caso viene a ser del 11.2%, mientras que su contribución en el total de impuestos tributarios, ahí hay un porcentaje de representación, mejora sustancialmente en general al 25.2% del total de la recaudación. Se obtiene un porcentaje de participación en el total de los impuestos, en el total de los impuestos tributarios, ¿sí? Del impuesto a la renta en este caso. Y luego se utiliza la otra medida estadística, que es la relación frente al PIB, que en este periodo fue de 2.5%. Se coloca, si de ser posible, ver tabla 8, donde está ese dato. La tasa anual acumulativa se ubicó al 21.9% en estos 6 años. O sea, como ustedes pueden apreciar, todo el trabajo previo de cálculo estadístico y de búsqueda bibliográfica se utiliza dentro del texto. En este caso, un texto de un párrafo, ¿sí? De un análisis de una variable, impuesto a la renta, y acá la variable ingresos del sector público no financiero. Entonces, son ejemplos que les pueden servir para que ustedes puedan hacer el trabajo de una manera más adecuada. Y de hecho, tienen la guía de estudio donde va a estar todo el análisis completo de cada una de las variables para el periodo 1990-2016, que puede servir de ejemplo, de modelo, para que ustedes lo repliquen con el periodo que toca estudiar. O sea, estoy insistiendo en que la idea de estas 2 charlas en esta semana es justamente
poder orientarles a cómo desarrollar el texto que tienen que escribir en el resumen que tienen que hacer como tarea para los siguientes temas relacionados a las unidades que hablan de los ingresos del sector público no financiero y de los gastos del sector público no financiero, también del resultado presupuestario. Entonces, yo aspiro que ustedes tengan la delicadeza de poder leer la guía, de poder ver esta presentación y sobre todo los ejemplos y tratar de utilizar cada uno de los elementos que se mencionan en estas dos charlas que he dado y también ver cómo se utilizan en la práctica a través de la lectura de la guía. En las siguientes sesiones pues yo haré la presentación de los resultados de las dos variables principales y de las demás dentro de cada uno de, por ejemplo, los ingresos tributarios, ingresos petroleros, ingresos por IVA, ingresos por impuesto de renta. Haré la muestra para que ustedes puedan replicar eso en la tarea que les corresponde. Entonces, finalmente, la elaboración del informe va a incluir un documento, un resumen, que ustedes tengan que presentar con la siguiente estructura. El título, indudablemente, y los autores, voy a colocarlo para que quede sentado esto mejor. Título, autores, autores, resumen, unas palabras clave, la introducción que hagan acerca del tema que les ha tocado, la revisión de la literatura de pronto lo obviamos porque eso es lo que van a utilizar ustedes dentro del texto. En este punto de revisión de lectura se refiere a otro aspecto, no como lo he explicado, sino que lo que ustedes van a hacer es revisar artículos, libros, periódicos para identificar los factores que han incidido en la evolución de la finanza pública. La fuente de datos que ustedes han utilizado, bien claro qué es lo que han utilizado y dónde se encuentra y qué son los datos que ofrecen. La metodología, que en este caso sería de explicar cuáles son los parámetros que van a utilizar. Como ya lo hemos dicho anteriormente, los resultados obtenidos, que ya es el análisis estadístico de los cuadros y gráficos, más el análisis causal, es decir, identificar los factores que incidieron en esa evolución, tal como lo he un poco explicado. Y las conclusiones y las referencias bibliográficas que se refieren solo a aquellas que hemos utilizado dentro de la redacción. Ya en los lineamientos de la tarea, pues tendrán bien claro cuál es la extensión del documento que tienen que presentar y la forma como lo van a hacer y cuánta calificación tendrá cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, esa sería básicamente la idea de poder mencionar estas dos charlas que en esta semana he querido darles para poder orientarles a cómo hacer la tarea. No es una copia de otros documentos, señores. Es un trabajo académico, es un trabajo de redacción original, utilizando todas las herramientas de redacción científica que están disponibles. Son unas cuantas, aspiro que ustedes las puedan entender y las puedan practicar. Cualquier duda, no tengan reparo en escribirme o en tener una tutoría a través de una videollamada para poder explicarles de mejor manera, ya de forma más personalizada, algunos aspectos respecto a algunos aspectos sobre la redacción del documento que ustedes tienen que hacer. Así que les agradezco muchísimo la atención y no duden en mencionar cualquier duda o pregunta que tengan. Así que muchísimas gracias. Hasta luego.